Hola, ¿qué tal? Saludamos a las audiencias de la Casa Editorial El Heraldo. Hoy nos encontramos en la Universidad del Norte y uno mira hacia el lugar donde nos encontramos y no deja de sorprenderse, porque efectivamente esta es la nueva Universidad del Norte. Rector Adolfo Meisel, ¿cómo está? ¿Dónde nos encontramos hoy? Usted que ejerce como anfitrión. Bienvenido a este espacio del Heraldo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Erika. Es un placer estar aquí. Como tú bien lo dices, aquí oímos los gritos de la instructora de natación en nuestro nuevo centro deportivo Roble Amarillo, que el año pasado inauguramos en su primera fase, que es esta piscina semiolímpica. Ahora hablaré de ella. En una segunda fase, este centro deportivo va a tener gimnasio, se- eh, un salón de danza, un salón de yoga y un salón de meditación. Em, y esta piscina es una piscina con unas características muy singulares. Es una piscina que el vaso no es de cemento, Ujú. sino es de acero inoxidable, importada de Italia. Eso tiene varias ventajas. Esto hace que la construcción sea más rápida y que el mantenimiento sea menos costoso. Entonces, a pesar de que es un poco más costoso que las piscinas tradicionales, en la reducción de gastos de mantenimiento en 3 4 años se eh, rentabiliza esa inversión. Entonces, una piscina semiolímpica es la segunda piscina con estas características en Colombia. Hay una en Bogotá, pero es de similar o igual, nos decía uno de los representantes de Mirta Pool, que es la empresa italiana, que a las piscinas que usaron en los Olímpicos de París. Entonces estamos muy complacidos, nuestros estudiantes pueden aprender a nadar, estamos ofreciendo clases para aprender a nadar y también tenemos becas para deportistas y algunos de los que están en nuestra universidad eh, se ganaron este semestre beca para estudiar con beca deportiva, son deportistas. Oiga, rector, y fíjese que yo lo escucho contarnos acerca de esta piscina y de todo el proyecto, y uno se pone a pensar, cada vez los jóvenes hacen unas apuestas más ambiciosas alrededor de su propio bienestar, y las universidades, que son esos centros, esos espacios académicos que los acogen para formarlos, también tienen que tener en cuenta. Es decir, ya no es simplemente el hecho de educarlos, tener una gran calidad con profesores, con temas de investigación, sino también este tipo de espacios. Sí, ahí hay varias consideraciones. Una cosa que hemos visto en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que estas nuevas generaciones tienen un cuadro de ansiedad y de depresión muy, infortunadamente, muy elevado. Y de las cosas que los psicólogos dicen que ayuda a mejorar ese cuadro es la práctica de deporte, la práctica de artes, danza, música y participar en actividades donde se conecten con otras personas. Entonces, en nuestra universidad le estamos dando mucha importancia a esa formación integral de la persona. Las personas que tienen estos cuadros de ansiedad y depresión tienden a ser personas que no se mueven, personas que no tienen tantos vínculos con otras personas. Bueno, que viven además conectados a todas las Hay pantallas, cosas dispositivos generacionales móviles, de claro. probablemente, bueno, hay psicólogos que piensan que el uso de todos estos medios digitales, los celulares, ha contribuido a ese cuadro, pero eh, cuando estos muchachos participan en todo este tipo de actividades, y eso le da calidad al profesional, porque es que el buen profesional no es solo el que sabe Claro. resolver un examen de cálculo, Ujú. es también una persona que puede trabajar en equipo, una persona que tiene creatividad, una persona que tiene liderazgo, una persona que eh, es una persona agradable para el trato con las demás personas, que es ética, que son cosas que son fundamentales para ser buenos ciudadanos y buenas personas. Es la formación integral y sobre todo es la construcción del pensamiento crítico para que sean capaces de resolver situaciones, no solo
teniendo una formación adecuada, sino una vida integral. Sin lugar a dudas es un espacio agradable, es un paso más en todas las posibilidades que ofrece la Universidad del Norte. ¿Cómo arranca este 2025, rector, en líneas generales para la universidad, en temas de matrícula? ¿Cómo ha sido la respuesta de los estudiantes? Bueno, para nuestro semestre ha sido bueno con las dificultades de un cambio de modelo educativo que ahora voy a explicar en su dimensión macro. Hemos tenido más de 1.000 nuevos estudiantes para este primer semestre, lo que nos lleva a seguir teniendo unos 10.000 estudiantes de pregrado, un poco más de 10.000. Em, pero en lo que ha ocurrido recientemente en el país es que nos hemos movido de un modelo donde el grueso de los recursos estaba en un modelo mixto, Ujú. universidades privadas públicas, con muchos subsidios a la demanda, a un modelo donde se está privilegiando lo que los economistas denominaríamos los subsidios a la oferta. Claro. Em, Ambos modelos funcionan bien en diferentes países. Por ejemplo, en un país como la mayoría de los países de Europa del Norte tienen un modelo de subsidio a la oferta, que es la gente estudia universidad en universidades públicas. Ujú. Hay países como Estados Unidos donde es mixto. Hay universidades públicas y privadas muy buenas. Entonces, ¿cómo van a la privada costosa personas inteligentes de escasos recursos? Con subsidios o del Estado o de las mismas universidades. Em, el gobierno norteamericano pues da crédito, préstamos a sus estudiantes para ir a buenas universidades privadas. Ambos modelos pueden ser exitosos, pero el problema que estamos viviendo en Colombia es que pasar de un modelo que hemos construido durante muchos años a otro modelo eh, tiene unos costos de transición, y esos costos no son cero. Entonces, este gobierno ha incentivado, su prioridad es construir nuevas universidades públicas en territorios donde no hay esa infraestructura. Eh, y ha reducido, por ejemplo, los apoyos al ICETEX. Ujú. Entonces, eso ha reducido los créditos para estudiantes de escasos recursos. También no ha eh, abierto nuevos programas de estilo Pilo Paga, Generación E. Ya todos los Pilo Pagas que eran becados 100%, se acabaron, se graduaron. Ahora aquí todavía tenemos Generación E, las últimas cohorte, que son más o menos unos 1.000 estudiantes. Em, y lo que hemos visto es que como resultado de eso, ¿qué se ha reducido en nuestra universidad? El estrato 1. Hace unos 6 años teníamos el 20% de nuestros estudiantes en estrato 1. Hoy en día son el 10%. ¿Y qué ha pasado con esos estudiantes, Bueno, rector? muchos de ellos tratan de acceder a las universidades públicas y otros se quedan por fuera del sistema educativo, infortunadamente. Entonces, ¿qué hemos visto? El estrato 5 y 6 continúan con su misma participación de siempre, eso no se ha afectado, y se ha ampliado el estrato 4, y es un estrato que reúne diferentes cosas, becas parciales nuestras, recursos familiares, y de esa manera, o becas de empresas privadas, que tenemos de muchas empresas que hacen donaciones a la universidad para becar estudiantes de escasos recursos y buen rendimiento académico. ¿Y qué pasa con el 3 y con el 2? Los estratos 3 y 2, ¿qué pasa con ellos? El, el 2 se ha mantenido constante, el 3 también, el que se ha ampliado es el 4. O sea, ahí es una recomposición, porque el estrato 4 es una clase media que, que hace un esfuerzo. Claro. O sea, entonces, nosotros tenemos cientos de becas que no son totales, pero el estrato 1 no le sirve una beca, digamos, del 30%, del 20%. Al estrato 1 le sirve, es el 100% de beca y además incluso gasto de sostenimiento, porque si un muchacho, por ejemplo, de La Guajira, Ujú. y se le da la beca de matrícula, dice, ¿y con qué vivo? Que era lo que hacía Pilo Paga. Pilo Paga le daba la matrícula y le daba el sostenimiento, si era de otro lugar.
Entonces, ese modelo pues nos ha implicado un reto grande para las universidades privadas. Lo otro que ha sucedido en Colombia es que la transición demográfica, que es la caída muy rápida de la natalidad, ha hecho que el, eh, el número de estudiantes que se gradúan de colegio, sobre todo de los estratos altos, que son los que tienen capacidad de pagar, se haya reducido. Eso está impactando mucho las universidades en Bogotá, algo en Cali y algo en Medellín. En el Caribe colombiano eso no está Pero sucediendo. fíjese que Atlántico aparece como uno de los departamentos donde más ha caído la natalidad. Es de manera significativa que así ha sido y además sostenido durante los últimos Sí, años. la costa está cayendo también, pero a un ritmo menor que el resto del país. Entonces, ya se está manifestando esa caída demográfica en los colegios, pero todavía no alcanzan las universidades. ¿Cuándo podría ser en las Calculamos que en universidades? unos 6 años nos estaría llegando a las universidades y eso pues está dentro de nuestro horizonte de planeación. Tenemos esa perspectiva, pero en este momento, ¿Y cuál es la alternativa en la que están trabajando en ese sentido, rector? bueno, y esto no es solamente nosotros, Claro. digamos, esto es una cosa estructural y ha pasado en otros países. En Ujú. Estados Unidos, por ejemplo, pasó en la década del 80, yo fui beneficiario de esa transición porque cuando yo me fui a hacer el doctorado había muchas becas porque había bajado la población norteamericana y una de las cosas que ellos hicieron fue atraer estudiantes extranjeros. Lo que están haciendo las universidades colombianas es dos cosas. Uno, enfocarse a los posgrados. O sea, no va a haber tanto estudiante de pregrado en el futuro, pero lo que se va a aumentar son los posgrados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo más, Ujú. porque la gente ahora necesita renovarse en sus conocimientos periódicamente. Entonces, vamos a ver que muchos más colombianos van a hacer posgrados y a lo largo de la vida la gente va a estar haciendo, no necesariamente maestrías o especializaciones, sino a veces cursos cortos, lo que se llaman microcredenciales. Quiero saber el uso de una herramienta estadística específica y hago el curso híbrido, virtual o presencial y me dan un certificado. Entonces, ese va a ser el gran mercado, que además es una población que tiene poder adquisitivo. O lo pagan las empresas o lo pagan las personas. Entonces, digamos, es simplemente amoldarse a las nuevas Claro, circunstancias. es cambiar como toda esa oferta educativa, porque evidentemente usted lo menciona con absoluta Pero claridad, además, Erika, necesitamos renovarnos de manera permanente. además, de todas maneras, en Colombia la cobertura en educación universitaria sigue siendo muy baja. Entonces, de los muchachos que se gradúan de colegio, en el Caribe colombiano solo unos 14, el 14% entra a la universidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahí hay un grupo muy grande que no está llegando a la universidad, pero no llega, no porque no tenga la capacidad, sino que no tiene los recursos Claro, económicos. es un tema Entonces, económico. eh, ahí están estos dos modelos, el de subsidio de oferta y la demanda. Yo no digo que un modelo sea mejor que el otro, pero eh, lo importante es cómo esto se lleva a la práctica, de Ujú. manera que no se perjudique a la población. Pero volviendo a ese asunto, claramente el impacto de la crisis del ICETEX está afectando a las universidades. Eh, Se está a la espera de que pueda ampliarse la posibilidad de que los jóvenes reciban ese apoyo, que se han quedado esperándolo y que ha dificultado que muchos accedan a las universidades. ¿Cuáles son las alternativas? Ahora que usted lo mencionaba también, muchos de los programas que permitían a los jóvenes de estrato 1, de estrato 2 ingresar a las universidades ya no existen. ¿Cuáles serán entonces esas alternativas? ¿Hacia dónde podría ir la educación superior? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos logrando es tener más becas del sector privado. Entonces, este año estamos muy complacidos que entra un grupo de becas importantes de la Fundación Vélez Reyes, que es Ujú. la fundación de Nubank, que es nuevo para nosotros. Y ellos en general es nuevo en el país
digamos, es un grupo bastante nuevo, muy exitoso, por La supuesto. filantropía, diría La usted que es una filantropía es opción. una de las opciones. Ujú. Y ya tenemos históricamente el grupo Promigas, por ejemplo, un gran donante. Tenemos decenas, y hay donantes grandes, medianos y pequeños, todo lo cual valoramos muchísimo. Entonces, a veces hay personas que en nombre de su hijo deciden dar una beca. Y eso, por supuesto, este año hubo una familia que está dando 5 becas. Su hijo falleció joven y decidió dar unas becas en su nombre. Entonces, eso ayuda muchísimo. Pero en cualquier caso, y usted lo tiene claro porque lo ha estudiado a lo largo de toda su vida, uno de los grandes rezagos para nuestro desarrollo económico y productivo en el Caribe colombiano es la falta de educación, es la falta de formación. Eso históricamente ha sido así. Debería el Estado, porque a veces ni siquiera es un tema de gobierno, porque claro, llega un gobierno, lo acaba, llega otro, se inventa otra opción, otra política en este sentido. Debería establecer Colombia, quizá territorialmente, para el Caribe, pienso en Chocó, pienso en otras regiones del país, una política de Estado para que los jóvenes puedan acceder a la universidad. ¿Cómo se la imagina usted, rector? Pues cuando uno analiza la rentabilidad social de cualquier inversión pública, la que sale más alto es la educación. Y sobre todo es más alta entre más abajo en la pirámide va uno. Entonces, la rentabilidad de educación preescolar, que es cuando se está desarrollando el cerebro, esa es la más de una rentabilidad del 15% por lo menos. Ninguna inversión en infraestructura da una rentabilidad tan alta. Entonces, pero infortunadamente, y esto lo tengo que, a veces la dirigencia tiene incentivos de diferentes tipos para embarcarse en proyectos de infraestructura que no son rentables socialmente ni económicamente. Le pongo un ejemplo, no quiero ser repetitivo, pero los gobernadores de Bolívar, Atlántico y el Magdalena tienen la iniciativa de hacer un tren entre Cartagena y Santa Marta. Hace poco el presidente volvió a hablar del tema, el Sí, presidente Petro. ese tren se hizo un estudio de prefactibilidad. Realmente aquí un profesor nuestro que es doctor en economía de transporte hizo el análisis del estudio de prefactibilidad que lo hizo Findeter y mostró que los resultados de ese estudio es que ese tren no es rentable. Es un tren que se demoraría por razones de diseño y ecológicas 6 horas de Cartagena a Santa Marta. Nadie se va a ir en un tren que se Claro. demora 6 horas. Entonces la gente se va. Lo que hay que hacer es simplemente hacer las dobles calzadas. Cartagena-Barranquilla, Barranquilla-Santa Marta. Una solución de mucho menor costo y mucho más rentabilidad económica y social. Ese tren en teoría vale 1.500 millones de dólares. Los solo estudios cuestan 40.000 millones, ¿qué es lo que 40 se mil millones. necesita? El Estado, ya el gobierno nacional ha dicho que no hay plata para los 40.000. Pues si el estudio de factibilidad no dio, ¿para qué hacer el de factibilidad? Entonces, ya algunos gobernadores están diciendo, bueno, pero pongamos la plata para el estudio de factibilidad, que sabemos que no va a dar la rentabilidad. Entonces, digamos, si se invirtieran 1.500 millones de dólares en educación, tenemos, por ejemplo, el problema de las dobles jornadas escolares Ujú. en todo el Caribe colombiano. Más de la mitad de los niños van en una sola jornada, por la mañana o por la tarde. Eso baja la calidad de la educación. Eh, los niños deberían estar todo el día en el colegio. En los países que tienen mejores resultados, los niños pasan más horas en el colegio, que no es solo para estudiar, sino para hacer cosas como esta, Claro, para bienestar integral. bienestar integral, para jugar, para bailar, eh, em, para desarrollar todo tipo de competencias. Y para estudiar también, hay una relación. Los niños que van por la tarde les va peor que los que van por la mañana. ¿Por qué? Porque es que yo digo, yo me imagino un niño en Mangueo o en Santa Lucía entrar a estudiar matemáticas a las 2 de la tarde. Eso debe ser terrible. Y obviamente su resultado es más bajo, porque estuvieron toda la mañana en el mejor de los escenarios pateando un balón. Y hay escenarios peores donde se Claro. dedican
a cosas que no son buenas, digamos, para un niño. Entonces, la prioridad nuestra en el Caribe colombiano tiene que ser invertir en educación. Y hay una tendencia a no invertir suficiente en educación porque, y lo tiene que hacer el Estado porque el sector privado, el sector financiero no lo hace. Porque hay lo que los economistas llamamos una falla de mercado. Si yo quiero prestar plata para comprar una moto, consigo enseguida el préstamo. Porque si yo no pago el préstamo, me quitan la moto. Pero si yo le doy a una persona un préstamo para ser médico, cuando termine, si no me quiere pagar, no le puedo quitar sus conocimientos. Entonces uno consigue más fácil un crédito para comprar un carro que para estudiar en una universidad. Y ese falla de mercado debe solucionar el Estado. Claro, y es que ahí es donde surge esa inquietud que es muy recurrente. Si no existen estos programas como Serpilo Paga, Generación que además estimulaban la excelencia de los estudiantes, de los alumnos, pues ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos queda a futuro? Porque se necesita avanzar en eso, en la formación, en una formación que permita romper los círculos de pobreza, que garantice un ascensor social, una movilidad social para todos estos jóvenes de los cuales muchas veces nos quejamos, dice, esos muchachos no tienen nada que hacer y por eso ahí está, usted bien lo dice, terminan comprando una moto y en el peor de los casos, sin lugar a dudas, a veces perdiendo su vida De por la acuerdo. escasa percepción de riesgo cuando circulan por las vías. Entonces, parecería ser una sin salida, rector, pero para eso existen personas pensantes como usted, como los demás rectores. ¿Cuál es ese análisis que ustedes hacen? ¿Cuál sería la alternativa que pudieran ofrecer ahora que ya estamos en una precampaña electoral y que deberíamos hablar de estos temas, todos los académicos como usted, además analistas económicos, socioeconómicos de nuestra realidad nacional, porque este debería ser el tema más importante a discutir en la campaña electoral? Bueno, ahora que tú mencionas la campaña electoral, ya han empezado a venir aquí los diferentes candidatos, ya han pasado por aquí por la universidad, en diálogo con nuestro estudiante, dos candidatos, Sergio Fajardo, Vicky Dávila, y con seguridad Por el Heraldo vendrán todos. también pasan. ¿Y qué les dicen a los muchachos? ¿Qué les preguntan? Entonces, nosotros vamos a preparar unos documentos como universidad de propuestas de la universidad que después queremos discutir con los candidatos. Y ya tenemos dos temas definidos, un tema de educación y un tema de política de desarrollo regional. Y estamos por definir un tema relacionado con el tema de ciudadanía. Entonces, digamos, sí vamos a hacer una propuesta, yo insisto en este tema de la inversión en la base de la pirámide. O sea, que yo siempre digo, es contraintuitivo y a veces hay rectores que en algunos escenarios me han reclamado, rectores universitarios, que porque yo digo que la prioridad, más que la inversión en las universidades, es inversión en la educación básica. Eh, Porque costo-beneficio es mucho más rentable. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la calidad de la educación rural en el Caribe colombiano, es muy deficiente. Eh, Nosotros hace algún tiempo ofrecimos en un municipio del sur del Atlántico que cualquier bachiller de ese municipio que pasara en esta universidad lo becábamos. No pasó ni uno. No le puedo creer. Entonces, eso, ahora, hemos tenido experimentos pues experimentos no, programas con nuestros profesores de la Escuela de Educación para subirle el nivel. Lo hicimos en un colegio en la playa con la Fundación Caujaral y en 3 meses, o 3 o 4 meses, subimos el promedio de las pruebas Saber 11 de muchos estudiantes de un colegio de la playa. Y me acuerdo que uno de esos estudiantes entró aquí y le dimos una beca parcial a ¿Cuál ese es la estudiante. clave, rector? Yo creo que inversión bien focalizada. Porque, digamos, hay unos programas, eso se hizo aquí en el departamento del Atlántico en época del gobernador Segebre, Ujú. eh, es reforzar en el último año, en los últimos 2 años, a los estudiantes de bachillerato para subirles su rendimiento. Y eso se hace entrenando a los profesores para que ellos a su vez sean multiplicadores.
O sea, inversión, pero bien focalizada. Claro, calidad educativa. Y volviendo aquí a la Universidad del Norte, que sin lugar a dudas es el gran referente de educación aquí en el Caribe colombiano, ¿qué tanto se está invirtiendo en eso? En los profesores, en elevar esa calidad, en que verdaderamente encuentren los jóvenes que vienen aquí a formarse la mejor oferta a nivel de los Bueno, docentes, entonces, que eso es un gran desafío en todas partes. claro, entonces, para la calidad, lo primero, pues obviamente atraer estudiantes con buen potencial. Ujú. Entonces, aquí los estudiantes entran por su rendimiento en pruebas Saber 11 o en calificaciones en la universidad, en el colegio, perdón. Entonces, eso es lo primero, un sistema, digamos, de meritocracia en la entrada a la universidad y nosotros lo vemos, atraemos estudiantes muy talentosos. De hecho, acaba de entrar a medicina el semestre pasado, el Sí. estudiante que sacó el segundo puntaje en Colombia En el Liceo Cervantes, el chico del Liceo en las Cervantes. pruebas Saber 11 y está en medicina con beca 100%. Em, lo segundo, los profesores. Entonces, más del 60% de nuestros profesores tiene doctorado. Y eso pues es fundamental, doctorado y en universidades de muy buen nivel. Lo tercero que yo señalaría es que tenemos una infraestructura muy importante en laboratorios. Nuestro proyecto bandera en este momento de inversión, en este semestre estamos haciendo los diseños, es un laboratorio de concreto. Ese será el primer laboratorio concreto en el Caribe colombiano. ¿Por qué es importante este laboratorio? Porque los laboratorios de concreto que hay en Colombia Ujú. están en el interior del país en unas condiciones ecológicas completamente diferentes. La corrosión no es igual, la temperatura no es igual. Entonces, ahí se pueden hacer pruebas de cómo se comportan los diferentes materiales y en razón de eso, muchas empresas del sector de la construcción nos han ofrecido ya importantes donaciones, porque para ellos esas investigaciones van a redundar eh, seguramente en ¿Cuánto beneficio. cuesta ese laboratorio? Ese laboratorio cuesta unos 10.000 millones de pesos. Ese es nuestro proyecto. Ya estamos en la fase, en el primer semestre terminamos los diseños. Hemos tenido la asesoría de la Universidad de Berkeley, porque nuestro director de Ingeniería Civil es PhD de Berkeley. Tenemos dos profesores, una profesora y un profesor además que son de Berkeley, muy jóvenes. Cuando me reuní con ellos pensé que era una estudiante, porque tenía como 28 años y creo que parecía mucho más joven. Entonces, esto me tiene muy complacido. Eso es lo que queremos hacer. Y después de que hagamos eso, ya habíamos hecho hace 2 años un laboratorio para la salud, Ujú. em, usando en parte recursos de regalía, y seguiremos, digamos. Eh, Uno ve en los países desarrollados, la población universitaria no crece. Ujú. Son básicamente los mismos, pero invierten en laboratorio, en infraestructura, en calidad. Apostando por eso, por más calidad para atraer a más estudiantes y mejorar evidentemente muchos aspectos relacionados con, con eso que tienen que las universidades desarrollar, como ayudarle a la ciudadanía a resolver sus grandes problemas a partir de la investigación. ¿Cómo está la investigación en la universidad? Bueno, nosotros creamos hace 2 años la Vicerrectoría de Investigación para darle mayor jerarquía a este área. Y en el número de publicaciones estamos avanzando muchísimo. Uno lo ve, pues hay unos rankings de las revistas. Nosotros damos varios incentivos a los profesores para publicar. Cuando publican un artículo se hace una bonificación por una vez. Ujú. No, no es de por vida, sino cada vez que publica se le da una bonificación que es buena. Yo hace año y medio recibí una bonificación por un artículo que publiqué en una buena revista. Se le paga al profesor, si el artículo es en una lengua extranjera, la edición, la corrección editorial, y se pagan los derechos de publicar, porque hoy en día hay muchas revistas de buena calidad que para publicar
hay que pagar porque son revistas abiertas, o sea que cualquiera lo puede consultar. Que eso es muy bueno para el autor y para su institución porque entonces más gente lo va a leer. Oiga, rector, escuchando todo lo que tiene que hacer, evidentemente hay mucho trabajo por delante porque es liderar todo un ecosistema donde hay evidentemente no solo esos miles de estudiantes, ese importante número de profesores y demás, sino en general esa búsqueda de la excelencia, ¿no? De la calidad académica, pero además ante los desafíos que existen y que van presentándose diariamente con esos cambios de modelos, con la urgencia adaptarse a lo que está ocurriendo, pues evidentemente un rector eh, tiene que ser un poco todo, también una especie de articulador de recursos, ¿no? Casi que usted va por ahí como un crowdfunding buscando dinero, porque en última es lo que uno podría pensar, no, la Universidad del Norte tiene muchos recursos, pero no es necesariamente así. Esta es una No, labor que se construye casi que diariamente. no, los recursos nuestros son, digamos, bueno, yo soy economista y la economía Además, es la asignación de los recursos escasos. Entonces, uno tiene unos recursos y siempre tiene unas necesidades mayores. Entonces, el reto como en la es, casa. como en la casa, ¿dónde invierto? Y yo siempre digo, ¿la familia en qué invierte? La familia de clase media como nosotros invierten en la educación de los hijos. O sea, ¿cuál es la prioridad? Los papás hacen sacrificios para que los hijos tengan, primero la casa, hay que comprar una casa, pero después de eso, la educación de los hijos es la segunda gran inversión de la familia. Y es la una para sobrevivir, pero la otra es para el futuro. Entonces se hacen sacrificios para eso. Entonces el reto aquí nuestro con los recursos es dónde invertimos. Y hay controversias. A veces, por ejemplo, aquí invertimos en arte. Ujú. Eh, En la biblioteca, que dicen sí, la que es biblioteca. absolutamente, dicen no, es absolutamente espléndida. Exactamente, entonces hay gente que dice, no, pero todo está en Internet. No, no todo está en Internet. O sea, y en Internet hay cosas que hay que pagar. Entonces, nosotros pagamos grandes bases de datos, como muchas otras universidades. De hecho, hay un pool de universidades en Colombia que a través de School ahí tenemos acceso a grandes bases de datos. Y ahora que mencionan la biblioteca es una de nuestras fortalezas, porque nuestra colección es muy grande, es la biblioteca universitaria más grande del Caribe, no solo en su colección digital, sino también en la física. Y ahí quiero destacar las donaciones que hemos recibido en los últimos años. Recibimos la biblioteca de Álvaro Cepeda Zamudio, completa, una donación muy generosa de la Tita Cepeda, persona que hay que exaltar por su contribución a la cultura de múltiples maneras, y esa es una. Ella nos entregó la biblioteca de Álvaro completa. Y bueno, Malcolm Dease, el historiador inglés, profesor de Oxford, nos donó su biblioteca. Ya llegó lo que tenía en Bogotá, que eran 6.000 volúmenes en su apartamento. Pues esa era la parte pequeña. Está por llegar lo que tenía en Oxford, que era lo grande. Eso no ha sido una labor fácil porque coordinar desde aquí, hemos contratado a unos coordinados de manera voluntaria por unos estudiantes de la Universidad de Oxford de doctorado, unos muchachos de pregrado que son los que han empacado. Pero hay que hacer las listas para poder pedir la licencia de importación. Eso no paga eh, impuestos de aduana, pero hay que tener la lista. Y eso, pero digamos, yo hacía la cuenta, hacía mano alzada. Si lo que tenía en Bogotá era 6.000, en Oxford no hay menos de 20.000 libros. Claro. Y eso muy especializado en historia de Colombia y Venezuela. Entonces, vamos a ser muy fuerte en eso. A eso le agrego la donación de la maravillosa biblioteca de Alberto Dangond Uribe, Ujú. una biblioteca exquisita, más que ya teníamos algunas donaciones anteriores, como la de Mayor, parte de la biblioteca de Germán Vargas, que nos la dio Mauricio Vargas. O sea que el grupo de Barranquilla está bien representado, pero hay muchas, bueno, tenemos el fondo de los parish, Claro. que es muy importante para toda la historia urbana de Ujú, Barranquilla y del ujú. barrio del Prado.
Bueno, Entonces, es impresionante. ¿Cuántos libros bueno, la biblioteca tiene puede más de tener? 100.000 volúmenes físicos, o sea, y se está la preocupación de la directora de la biblioteca es el espacio. Claro, Sí, le va a tener que construir sí. 2 o 3 veces más este Lo que espacio. hacen hoy en día las bibliotecas en los países desarrollados es que construyen bodegas para los libros de baja rotación. Claro. Porque hay libros que pasan años y nadie los Pero utiliza. sin lugar a dudas es un lujo tener una biblioteca y está aquí en el Caribe colombiano, en la ciudad de Barranquilla y en la Universidad del Norte. Rector, una última pregunta. Usted lo decía hace un momento. Usted es economista, ha sido investigador del Caribe colombiano durante décadas, a lo largo de toda su vida. Y es ahora rector del centro universitario más importante de nuestra región Caribe y sin lugar a dudas uno de los más relevantes en toda Colombia. ¿Cuáles serían esos consejos que usted podría darles a los padres de familia que tienen hijos pequeños, que nos están viendo en este momento, que evidentemente puede ser que estén iniciando la vida académica de esos pelados o que ya estén a punto de tomar una decisión importante acerca de su formación universitaria? ¿Qué les diría? ¿De acuerdo con qué? Con la coyuntura económica, con la coyuntura social, con la realidad que usted siempre tiene presente de nuestro país. Pues yo siempre le digo a los jóvenes, alguna vez en Soledad, en un colegio muy bueno, el Metropolitano de Soledad, que es un excelente colegio aquí, tenemos muchísimos becarios de ese colegio, me preguntaron, me dijo un muchacho, oye, profesor, denos un consejo para que nos vaya bien en la universidad. Yo le dije 3 consejos. Lean mucho, aprendan inglés y mamen gallo. Uno levantó la mano y dijo, yo soy bueno para el tercero. Tengo PhD en el tercero. Y yo, no, no funciona así. Realmente tienen que hacer los 3. Entonces, yo sí pienso que uno debe estimular a los hijos la lectura. Eh, lo que quieran leer. No se trata de... Y no todos van a ser tan lectores, pero incluso aquellos que no son lectores encuentran sus áreas de interés. Lo segundo, es muy importante empezar a aprender un inglés mínimo, es la lengua franca. Ahí estaba yo ayer reunido con el embajador de Dinamarca, hablando de traer unos conferencistas de Dinamarca. Y entonces yo dije, en la universidad nuestra pueden hablar en inglés, porque nuestros estudiantes eh, pues, saben inglés bastante. Entonces, y nosotros no traducimos las conferencias deliberadamente para que sepan que tienen que aprender inglés. Eh, y dijo, no, pues sí, con eso pues no hay problema, porque pues, obviamente es muy difícil que alguien sepa danés. ¿Y lo de mamar gallo? Y lo de mamar gallo, yo creo que, digamos, parte de la vida es la felicidad, el objetivo de la vida realmente es la felicidad. Entonces no es suficiente que un muchacho sea buen estudiante, sepa inglés, sepa alemán y sea infeliz. Y esto es lo que hace la felicidad de la gente. Tener deporte, compartir con los amigos en la cafetería, eh, ir a un concierto, eh, como hicimos aquí el maravilloso concierto de Carlos Vives cuando le dimos el doctorado honoris causa. Eso es lo que es una universidad, eh, la exaltación del espíritu humano. Y abrir espacios para tantos frentes como también el High Festival, la El arte. Cátedra Yo Europa. decía, nosotros aquí tenemos arte, entonces tenemos bueno, tenemos una escultura maravillosa de Nadim Ospina, y es tal vez en este momento el escultor vivo más importante en Colombia. Y alguien me decía, ¿y eso qué tiene que ver con la calidad? Y yo digo, todo, porque abrirle la mente a los estudiantes es de lo que se trata una universidad. Es un desafío diario, lo tengo claro. Por eso siempre es un gusto hablar con usted. Este es un ejercicio apasionante, el de la formación, que también es la educación, pero también pasa por eso para que nuestros niños y jóvenes tengan las oportunidades que verdaderamente merecen en un mundo cada vez más competitivo, donde necesitamos ir un paso más adelante de del algoritmo, de todo lo que significa las redes sociales que a veces nos asfixian y nos roban un poco la vida misma. Rector, muchísimas Muchas gracias por gracias, este Erika. espacio. De verdad que ha sido muy ilustrativo, no solo
de la Universidad del Norte, de la que todos nos sentimos orgullosos, sino de lo que verdaderamente significa formar, educar, construir ese valor intangible que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes a través de lo que tienen aquí y de lo que también conservan en su corazón. Muchas gracias. Así que siempre será un gusto volver a esta, su casa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Y tienen que venir a nuestra cafete, en nuestro restaurante, que son maravillosos, A mamar gallo a también. mamar gallo, ¿sí? Es el rector de la Universidad del Norte, el doctor Adolfo Meisel, aquí en este espacio del Heraldo, donde conversamos de los temas que le interesan a nuestra ciudad, a nuestra región y a todo el país. Muchas gracias por habernos acompañado.